tomando en cuenta que ustedes son puntuales para irse, vamos a aprovechar el tiempo. Porque me imagino que usted viene con una agenda, pero no 20-30, ¿verdad? Una agenda 12. Bueno, no trae el tiempo especificado, ¿sí? No. ¿Ya se programó? ¿Está programado? No, sí. Ya estamos. Como todo está en la mente. Si usted se programa que no va a sentir el tiempo. Pero si la mente pensó que a las 12 tiene que comer, a las 12 le da la señal. Dios le bendiga. Como siempre, siempre será un privilegio hablar del amor del Señor, siempre. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos quienes, no sabemos, no entendemos las razones, el propósito que Dios tiene para cada uno. Cuando nosotros nos ubicamos en ese punto, solo le damos la gloria al que gloria merece. Y nosotros venimos a ser realmente beneficiados de un sistema que ya está diseñado. El sistema de Dios ya está diseñado para el ser humano y está diseñado para un propósito grande. Y hablemos de salvación, hablemos de vida eterna, hablemos de un lugar especial, hablemos de un lugar seguro, ¿cómo queremos llamarlo? Pero cuando hablamos de un lugar seguro, hablamos que significa el peligro. Entonces, significa que Dios tiene en su corazón movernos de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque peligramos. Cuando Noé, por ejemplo, Dios le dijo que hiciera el arca, lógicamente le dijo que hiciera el arca porque iba a perecer el ser humano. Entonces quería ubicarlo, quería tenerlo seguro. Porque es lo que Dios hace. Dios siempre quiere tenerlo en un lugar seguro para que nosotros no vamos a perecer o no terminamos dañados. Entonces, Dios a través de Jesucristo nos dio una razón de vida. O sea, hoy sí podemos nosotros decir que queremos vivir, porque en Cristo hay vida eterna. Amén. Lógicamente, cuando tocamos la palabra lógica, es una correlación de él. Es un eslabón que tiene relación. Entonces, lo compaginamos. Y en Cristo tenemos que ser del mismo tipo. Cristo es espíritu y Dios busca una iglesia que le dé un espíritu. Entonces, cuando Jesús vino, diseñó el reino y dijo, he aquí, el reino está cerca de vosotros. A ver si no nos cae eso, no, ¿verdad? Como es tolerante, ¿cómo más le llaman? Alcahuete. Amén. Bueno, entonces, Dios vino y nos diseñó el reino. Y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Pregunto, ¿dónde está el reino? Usted no piensa usted, literal, no piensa que es que en la tierra va a ser el reino. Es que el reino es Cristo, está en medio de vosotros. Cristo es el reino. Él es el reino de los cielos. La Nueva Jerusalén. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? ¿A dónde está la Nueva Jerusalén? Y la gente piensa en una ciudad hecha de manos, con muros, con mar de cristal, y la gente se imagina una ciudad, pero la Biblia no dice que tú te imagines, la Biblia dice que lo que ojo no ha visto. Entonces, ¿quién es la Nueva Jerusalén? ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? Entonces Pablo habló de dos, una de arriba y una de abajo. Pero vino a ser mayor la de la dejada que los de la casada. Pero al final todos somos de la Jerusalén de arriba. Ahora, entonces Juan ve una visión. ¿Qué ve? ¿Cómo viene a Cristo ahí, Juan? ¿Que descendía? ¿Cómo descendía? ¿Cómo descendía, pastor? O hermanos, líderes. Cristo. Sí, porque Juan dice que vio que Jesús descendía como una esposa ataviada, la Nueva Jerusalén. ¿Cómo que Jesús se va a traer la ciudad hecha? Yo solo aquí miro que andan jalando las casas para arriba y para abajo. Eso somos nosotros. Antes de entrar a la enseñanza, quiero que todos lo lean, por favor. Primera Tesalonicenses 3:13. Quiero leer sobre el temperamento de nosotros. Es el poco tiempo que vamos a compartir sobre eso, vamos a hablar hoy.
Tal vez vamos a preparar un material para otra enseñanza con diapositivos y proyectada, ¿oye? Creo que sería más, ¿verdad? Y una vez José Franklin aquí escribiendo en la pizarra que hoy yo hubiera querido hacerlo, hubiera sido bien, ¿verdad? Por ejemplo, anotar un par de citas bíblicas y tratar de explicarlas. Entonces la enseñanza yo la quiero hacer participativa. O sea, quiero hacerla que usted venga y participe en la enseñanza. Quiero que usted, yo le doy mi énfasis y usted me puede preguntar, no hay ningún problema, que aquí todos aprendemos de todo. Recuerde que la doctrina es enseñanza. Entonces, si yo voy mañana con el brother a trabajar, ¿verdad? Entonces, me va a enseñar y si yo pongo atención, quizá voy a aprender, pero no le voy a aprender en un día. En primer lugar, la experiencia del hermano lleva años, ¿verdad? Y esa experiencia ha tenido fracasos, ¿no? Ha tenido errores, y los errores nos hacen a nosotros perfeccionar nuestra enseñanza. Se ha equivocado varias veces, seguramente ha hecho ensambles malos, seguramente ha hecho cortes malos, que lo ha hecho perder tiempo y plata. Pero eso es lo que nos enseña, hermano. O sea, yo no sé si usted piensa que el venir a la iglesia, escuchó la enseñanza y usted va para el cielo y ya perfecto, eso no es correcto. Yo creo que va a estar bueno esto, ¿no? Entonces todos aprendemos, pero hay que tener paciencia. El problema es que nosotros, nuestros padres, no tuvieron paciencia para enseñarnos. De los que estamos acá en Guatemala, seguro todos pueden sembrar maíz, ¿verdad? ¿De qué forma sembraba maíz usted? Por ejemplo, en diciembre. La forma de sembrar maíz en diciembre, ¿cómo es allá? Pues usted dijo que sí puede sembrar maíz. Amén, digo. Los que tienen muchos años de estar aquí no se acuerdan, pero usted se acaba de venir. Lo que pasa es que allá, cuando es verano, ¿qué pasa? Cuando botamos. No quemamos. ¿Por qué no quemamos? Para que genere humedad. Entonces eso es más difícil sembrar cuando hay mucha basura, ¿no? ¿Y cómo le llaman a esa siembra cuando vos sembrás? Ajo abierto. Entonces pones la vara que es de huiscoyol que le llaman, o un qué, ¿te acordás, no? Haces esto y haces esto, para luego en la tierra medio tapar el grano. Pero cuando hay demasiada basura, cuesta mucho, porque tú tienes que hacer el espacio. Entonces a mí me tocó una vez sembrar maíz cuando yo estaba joven, como pobrecito, tal vez menos, pero sí, menos. Y pues no tuvo paciencia mi papá, pero también yo no entendía, imagínate. Como 10 surcos y no metía un grano, uno. Entonces no hubo paciencia y no vas a aprender y me quedó un palo en la cabeza. Entonces las ideas se me miraban porque lógicamente lo estaba avanzando. Entonces yo creo que en la vida parte de la paciencia y el temperamento. Para enseñar tenemos que tener paciencia, pero la paciencia la produce un carácter que Dios nos ha formado y un temperamento exterior. Una cosa es tener paciencia y otra cosa es ser aguado, y otra cosa es ser agresivo, otra cosa es ser impulsivo, hay tantas cosas. Pero nosotros nos enseñaron para hacer las labores que sabemos, ¿verdad? Y cuando venimos a la iglesia, ¿de quién aprendemos? Antes de que lea el texto que le digo. ¿Alguien me contesta, por favor? ¿De quién aprendemos nosotros en la iglesia? Isaías 54:13 dice que todos tenemos enseñado de Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir. A él vamos a seguir siempre. Él es el mejor ejemplo. Bueno, Tesalonicenses 3:13, vamos a ver. Primera carta. Ese fue el texto que le di, ¿verdad? ¿Todos tienen Biblia? Entonces todos lo leen, alguien lo lee, alguien lo puede leer en voz alta, pero todos siguen el texto. ¿Qué dice? ¿Alguien lo lee? Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus
Póngase cómodo. Tranquilo. Y de verdad que si está cómodo, así es un cómodo. Muy bien. Hay una promesa de Dios. Y las promesas de Dios nos tienen nosotros acá. Las promesas de Dios que hay un lugar especial que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a determinar que en Juan 14 Dios manifiesta. Pero Pablo a los filipenses les dice que la vivienda de nosotros, del ser humano, no es en la tierra, es en los cielos. Filipenses 3:20. Sin embargo, para que nosotros alcancemos esa gracia, tenemos que, lógicamente, medirlos aquí en la tierra. Es aquí donde nos vamos a medir, no en otro lado. Entonces, hay una parte de la Biblia, y Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Usted lo ha leído? ¿Qué es lo que pasa con el temperamento de nosotros? De todos. Todos tenemos un mal día, ¿verdad? Siempre todos tenemos un mal día. Entonces el esposo dice, quizás ese es el mal día de mi esposa. Ya va a pasar. El problema es que otro día le tocó que el otro era mal día también. Y ya va a pasar. El caso es que ya lleva un año esperando que el mal día pase, ¿verdad? Entonces hay momentos que uno también debe determinar y saber y debe conocerse, ¿verdad? En el caso de la familia, como esposos, nosotros llegamos a conocernos. No somos compatibles. Hay quien tiene una mente, piensa en cosas, pero llegamos a conocernos. Y entonces el temperamento de una persona se conoce, y en el hogar a veces el temperamento de la esposa es menor que el del hombre, y ese hombre se aprovecha, ¿ya? Y se aprovecha al hombre del maltrato, se aprovecha al hombre de tratarla mal, porque como es flexible, pero a veces da vuelta el tema, a veces el temperamento de la esposa es mayor que el del hombre, y pasa lo mismo, se aprovecha de mi nobleza, ¿no? Amén. Entonces, pero en Cristo solo tenemos que tener un solo temperamento, y es el que vamos a aprender en esta hora. ¿Para qué? Para que podamos descender un día, porque Él purifica los corazones y prueba los corazones, y a través de lo que nosotros vamos a vivir es el que vamos a alcanzar esa relación con el Señor. O sea, al final nuestro propósito es estar con Él, pero para estar con Él tenemos que hacer una tarea, y esa tarea es hacer las cosas bien, o sea, seguir sus pasos, agradarlo, y un día pues Él nos va a coronar. Entonces quiero leer su palabra, bendito su nombre. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Jesús, iglesia. Amén. Muy bien. Voy a leerlo. La versión del Padre y del Espíritu Santo, dice su palabra. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, poderoso, pon tu palabra en vuestra boca. Que en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú nos has permitido poder estar con mis hermanos. Es un privilegio compartir tu palabra, Señor. Es un privilegio hablar de tus maravillas. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Siéntese. Yo voy a hacer un par de preguntas y usted puede hacer algunas preguntas. No mire el reloj, vamos a concentrarnos. No sé cuánto tiempo nos lleva. Vamos a tratar de consolidar. ¿Cómo hacemos para tomar el carácter de Cristo? Cristo vino y cumplió un mandamiento del Señor. Y cualquiera dice que Jesús también era enojado porque llegó al templo y sacó a los mercaderes del templo. Y que él también era agresivo. No. Ahí había un celo en su corazón y puso un orden. Y la gente confunde la disciplina. Confunde la disciplina que usted es enojado y que usted no tiene cabeza cerrada. No, la disciplina es una cosa. Y usted debe tener disciplina. En su casa, en su familia, en su trabajo, usted tiene una disciplina y se debe respetar. Yo no puedo cambiar eso que usted tiene. Entonces, pero cuando venimos a Cristo venimos a ser una sola persona.
y tomamos el carácter de Él y el temperamento del Señor. Para que nosotros pensamos este mundo, tenemos que tomar el carácter de Cristo. Ahora, dígame usted, dígame un ejemplo de Jesús. Franklin, dice la Biblia, no se ponga sol sobre vuestra cabeza. Dígame un ejemplo de Jesús, por ejemplo, de Jesús. Jesús nos enseña algo a nosotros. Para que yo pueda tener este temperamento, que no se ponga el sol sobre mi cabeza, ¿qué debo hacer? Jesús me enseñó a mí. Según Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dijo? Escuche lo que dijo. Aprendan. Así dijo él, aprendan. Escuche eso, aprendan, dijo. O sea, tenemos un diseño. Yo tengo un diseño. Y es Cristo. Yo no quiero moverme de ahí. Yo no quiero buscar otra cosa. Pablo dijo, aprendan de mí, como de Cristo. Sean imitadores de mí, como de Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí. Y ahí hay un punto, y hay un énfasis. ¿Qué vamos a aprender de él? Víctor, ¿qué vamos a aprender de Cristo? Punto número 1. ¿Tuvo problemas Dios? ¿Lo criticaron a Dios? ¿Lo persiguieron a Jesús? Entonces, el temperamento que él tenía que manejar era de humildad. ¿Estamos? Porque el carácter está formado. Usted y yo tenemos que tener un carácter como persona. Pero el temperamento es aparte. Y el temperamento es el que cambia en cada persona. Y por eso actuamos mal. Y por eso es que nosotros terminamos ofendiendo a seres que amamos. O a Dios mismo cuando abrimos nuestra boca que somos imprudentes. Para eso quiero yo citar un texto y está en Eclesiastés 5:2, por favor. O sea, el tema es que cuando nosotros venimos a Dios, aprendemos de Él y tenemos un formato a seguir. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, por ejemplo, gente que es apta en su trabajo. Por ejemplo, Melqui, cuando tú compras una herramienta y no la conoces, pasos a seguir, decime, pasos a seguir. Esa herramienta debe traer algún panfleto, manual de instrucciones. Y como tú no lo sabes usar, ¿qué haces? Pero ¿y si no puedes leer? Entonces te apoyas. ¿Ya? Pero como tú sos orgulloso, no quieres que nadie te ayude. Entonces fracasas. Nosotros debemos de cambiar nuestro temperamento y saber en qué momento debemos de pedir ayuda. Pregunto, Pedro, el apóstol Pedro, ¿cuál era su profesión? Voy a empezar desde atrás, luego vamos para acá. Allá Víctor Franklin, ¿cuál era la profesión de Pedro, el apóstol? ¿Cuál era su profesión? Pescador. Bien. Cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, Él le dijo, ¿eres tú? Sí, yo soy. Si eres tú, yo quiero también hacer lo mismo, quiero caminar. ¿Ven? Y comenzó a caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Estoy atrás. ¿Qué pasó con Pedro? Se hundió. Pero ¿qué le llamó la atención en ese capítulo? ¿Qué le llama la atención? No porque le dijo, hombre, poca fe lo exhortó, era parte de. Era parte de. Porque lo estaba llamando y el hombre se hundió. Ahora, pero ¿qué le llama la atención de ese capítulo? ¿Usted dijo que era pescador? Y si era pescador, pues estaba el hombre apto para andar en el mar y sabía nadar. ¿Qué le llama la atención de ese capítulo? Estamos hablando del temperamento en esta mañana. Humildad. O sea, el hombre viene y pide ayuda, aún sabiendo él. Pensemos. ¿Usted cree que se hubiera ahogado Pedro? Pensemos. ¿Cree que se hubiera ahogado? Sí, él sabía hacerlo. Pero él dijo, bueno, teniendo al maestro enfrente, dejo mi orgullo, échame la mano, me estoy hundiendo. Muchas veces yo creo que lo sé todo, pero yo necesito una mano, pero mi orgullo, mi temperamento me lleva al fracaso. Porque no quiero que se enteren que me está yendo mal, no quiero que se enteren que necesito. Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de todos. Pero como iglesia no hemos cambiado ese tema. Y como iglesia, si no nos dejamos esa parte, no crecemos. Siempre queremos nosotros saber mejor saber más que los demás.
No quiero ir lejos. Ahorita tienen una actividad ustedes, ¿cierto? Entonces, aquí hay hermanas que son muy activas y les gusta trabajar. Y qué bueno. El problema es que hay hermanas que lo quieren hacer solo ellas. La Kelly va a torquear. El niño no va a hacer nada. Entonces ya la maté. Ayúdenle si no se va a hacer nada. Enséñenle. Pero como yo soy la que hago las cosas, yo quiero hacerlas. Y si no me dejan hacerlo, entonces yo no voy. Mi temperamento tiene que cambiar. Se llama humildad. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y qué bueno que tú lo puedas hacer, pero déjate ayudar. Quiero que ustedes dos hagan un texto de lo que dijo Salomón, de los dobleces, tarea. ¿Me lo dicen por ahí? Ahora pregunta. Sí, me lo dice por fe, búsquela. Deja de estarme viendo, no le voy a yo la cita. Dice que 2 dobleces son mejor que 1. Por favor, por ahí está el problema. No se va a llevar el día buscándolo porque Google es sabio, hombre. Entonces, vamos a seguir con la enseñanza. Las hermanas mujeres, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué cambia ahí, hermana Olguita? ¿Qué cambia ahí? ¿Qué capacidad tiene el carro que usted tiene? ¿Para cuántos pasajeros? 8. ¿Qué pasa si le mete otros 8 más? Si sumamos los 16, ¿verdad? ¿Por qué cambió ahí? El número de pasajeros. Y si mete gorditos como yo que pesan 200 libras, $2.40 por ahí. Aquí son los flacos ahí. Vamos a poner yo. Me da cuenta que va a llevar 16 como yo. Su camioneta es de capacidad de 8 quintales, hablemos de peso. Y le vamos a meter 20, ¿qué estoy haciendo? Las llantas están capacitadas para un peso. Su sistema de resortaje está capacitado para un peso. Su carrocería, si yo le estoy poniendo el triple el peso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy duplicando en ella y estoy arriesgando. No solo el equipo, sino lo que va adentro. Entonces mi pérdida puede ser grande. ¿Qué pasa con el temperamento? ¿Qué pasa cuando yo le doy lugar al sobreenojo? Porque tengo caliente en mi cabeza, pero le doy lugar al enojo. No se ponga el sol sobre tu cabeza. Hay gente que está trabajando y está molesta y dice, no me molestas ahorita. No se puede controlar. Por favor, ¿verdad? Todavía tiene la educación de decir, por favor, hay gente que tiene la capacidad, pero hay gente que dice, con otra grosería, ¿no? Te me quitas de aquí o no respondo. ¿Cómo se llama eso? O sea, no controlando el temperamento. Yo quiero que usted me ayude. ¿Cómo se llama esa parte que dice no se ponga sol sobre vuestra cabeza espiritualmente? Porque tenemos un enemigo. ¿Cómo me explica eso? Si no quiere que yo le explique, no tenga pena. Entonces dice que tenemos un enemigo, ¿cierto? Que no duerme. 1 Pedro 5:8. ¿Cómo anda el diablo? ¿A qué distancia anda el diablo? Usted anda a 80 millas por hora. ¿Y a cuántas anda él? ¿Usted cree que usted va delante de él? Usted va bien cómodo en el carro y él va más cómodo que usted. Ahí va sentadito, a la par, pero no es la esposa, porque la esposa es la que siempre anda a la par de uno, ¿no? No lo voy a ver mal. Entonces el diablo anda con el león rugiente alrededor de vosotros viendo a quién demora. Entonces él anda buscando un espacio y una de las partes más difíciles de nosotros es el temperamento, y ahí se va a aprovechar. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol. Jesús no fue el enemigo que usó su boca, fue Dios con la autoridad de su Espíritu Santo. Pero cuando el temperamento se duplica en mí, yo hablo cosas que no son correctas. Puntual. Mateo 12:36. ¿Cuándo es que yo digo malas palabras, Víctor? ¿Cuándo es que yo digo malas palabras? Hermana Olguita, hermana Lucita, hermana Exilia, ¿cuándo es que yo digo malas palabras? Siendo yo cristiano. Cuando estoy enojado, pero el que ahí está bien, hay un nivel. Porque dice, ¿qué dice? Airaos. Entonces todos nos enojamos, ¿cierto? Todos nos enojamos, de alguna manera, no nos gustan ciertas cosas.
pero hasta ahí tú lo manejas. El problema es la pregunta que le hacía: ¿cómo voy a sobrecargar el enojo que tengo? Y ahí es incontrolable. Entonces no debemos darle lugar al que va a poner sobre el enojo. ¿Quién es el que va a cambiar mi temperamento? Es el enemigo. Y hoy los médicos lo llaman bipolares. Usted va al médico, va con un psicólogo y le dice: usted es bipolar. Porque el ratito está contento. Yo le llamo loco. El ratito está riendo, el ratito está gritando. Es el loco. Dos caracteres. Así le llaman los psicólogos. Más en la Biblia, Dios dice: nosotros le dimos lugar al diablo. Actuamos mal, pero nosotros debemos de controlar vuestro temperamento. Debemos de controlar vuestros instintos, saber cuándo hablar. Ahora, ¿sabe por qué razón debemos de controlarlo? Aquí está la enseñanza. Lógicamente Mateo 12:36, ¿lo leyó? De toda. Ese es un problema. Porque nosotros estamos en esta tierra, peligramos, pero entonces tenemos que controlar esta parte para no entrar en esta situación. Ahora, ¿por qué razón debemos de cuidarnos? Hay dos razones. Segunda Timoteo 2:19. ¿Ya encontraste el texto? ¿Cuál es? 4:12. Eclesiastés, ¿qué dice? ¿Del doblez? 3 dobleces. Oiga, 3 dobleces son mejor que uno, ¿va? Dame una explicación. Algo que podamos entender todos. O sea, por ejemplo, yo peso 220 libras. Y considere vos que conoces el nylon, que nosotros, bueno, todos aquí somos de allá, pero en Guatemala le llamamos pita, ¿no? Le llamamos ¿verdad que sí? Y por ejemplo, ¿qué rollo de pita puedes creer que yo puedo poner una hamaca y crees que soporte mi peso? ¿Qué debería usar yo ahí? Un lazo, pero aquello de túmulo, de lo que usan en los barcos. Porque yo tengo que asegurar, yo tengo que asegurarme, ¿no? Entonces, cuando habla de dos dobleces, ¿qué significa? Que si tú y ustedes hacen un consenso y se ponen de acuerdo en algo, creo que puede funcionar mejor. Y la iglesia es una unidad. En Dios somos una unidad. No andamos solos pensando y haciendo lo que queremos. Entonces nos ponemos de acuerdo. Por eso es lo que el texto que yo le di a Melquisedec. Entonces, ¿qué dice la Biblia en el texto que le di? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Segunda Timoteo 2:19. ¿Por qué razón nosotros no debemos darle lugar al diablo y debemos de controlar nuestro temperamento? Díganme la razón ustedes, madre, ¿sí? ¿Por qué razón? Aparte del texto, ¿por qué razón? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Luz. Porque somos luz. ¿Qué más somos? Sal. Ahora, razón por la cual debemos de cuidarnos nuestro temperamento para que el evangelio no sea blasfemado. Romanos 2:24. Por causa de vosotros es blasfemado, porque actuó mal. ¿Usted tiene un patrón? Y cuando tiene un patrón, ¿cómo debe actuar usted? Porque cuando usted pide el trabajo, su currículum dice: yo soy evangélico, soy cristiano, sirvo a Dios. Pero mañana que le dan una orden, usted sale más enojado que el patrón. Y la Biblia no enseña eso. El que tiene un patrón tiene que estar sujeto al patrón y dar frutos de cristiano. Pero si usted le contesta mal, dice: ¿qué clase de cristiano sos vos? ¿De quién están hablando en ese momento? Por causa suya y mía, porque mi temperamento no lo puedo controlar. Venga, siéntese, levántese. Si le están pagando, ¿cuál es el problema? Quiere que no le digan nada, sea patrón. Y si es patrón, le van a exigir también que hagan bien las cosas. A usted le van a pagar por un servicio profesional que usted va a prestar. En todo lo que hagamos. Todos aquí somos profesionales. Todos en lo que hacemos. ¿Cierto o no? Todos somos profesionales en lo que hacemos. Y prestamos un servicio. Pero el que me va a pagar me exige que yo lo haga bien. Y si a usted le dicen, y usted dice: si querés me pagás, ¿será correcta esa respuesta? Hermano, vamos al culto. Si quiere, venga a traerme. ¿Será correcta esa respuesta? Seamos humildes. Cambiemos nuestro temperamento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor de la iglesia? Nuestro temperamento nos va a llevar al reino o nos va a llevar al fracaso. Es todo lo que hagamos. Nuestro hogar se puede destruir por nuestro temperamento.
Porque actuamos mal, no tenemos sabiduría, ni capacidad, ni humildad. Amén, iglesia. ¿Cuántos hablan en el nombre del Señor? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Amén. Hoy tiene que estar las unidas las cuentas del teléfono con la esposa porque tiene que ver a dónde camina usted y qué barbaridad. ¿Dónde andas? Aquí estoy comiendo, pero aquí dice que no estás comiendo. ¿Tanto así? Cambia el temperamento, vive en paz, sirva a Dios. Si el esposo que sirve a Dios e hizo un juramento con usted, le es infiel, no es a usted, es a Dios. Y como dijo aquel predicador de Honduras, va a llevar fuego. Sí, Señor. Yo nunca le he tenido miedo a mi esposa, jamás, nunca. Yo respeto a Dios y temo a Dios. Y si temo a Dios, ¿qué me voy a decir? ¿Con quién andaba? ¿Cómo le di a responder yo? Si tengo un temperamento alto, manolita. Sí, es correcto, esa es la respuesta cuando tenemos temperamento alto. ¿Qué te importa? Pero si tenemos un temperamento tranquilo, por ahí andaba. Tranquila, mi amor, ya pasó. Le toca, ¿verdad? Tener un temperamento tranquilo. Ahora, ¿quién es la sabia? Ustedes son las sabias. Nosotros no. Nosotros no somos sabios, ustedes sí. Entonces, si usted sabe, ¿para qué pelea con su marido? Bueno, las que no están casadas, tranquilas, que no con usted. Ya pasaron por ahí. Tranquilo, ya saben qué es eso. Pero las que están casadas, si usted es la sabia, ¿para qué discute? Si usted es la sabia, ¿para qué reclama? Si usted es la sabia, ¿por qué le dice, con otra anda? ¿Qué le pasa a usted? No quiero ser directo. Que tengo temas personales, ¿verdad? Pero si usted es la sabia, que la Biblia dice, la mujer sabia, aquí las ancianas que nos ayudan, la mujer sabia y la necia, 2 puntos. Tu casa, pavitas, tu casa, tu corazón. Tu corazón se daña, tu vida también, porque tu temperamento no lo puedes controlar. No tienes la capacidad para decir, es que voy a contar hasta 10. Un temperamento alto, ¿hasta cuánto hay que contar? Melqui, Víctor o Pastor, ¿hasta cuánto hay que contar con un temperamento alto? ¿Será que alcanzan 10? Es una buena forma, es una muy buena práctica. Antes de que me baje por ahí dicen el mosh, ya, que el mosh aquí como que es hongo, no sé cómo es la cosa, mosh. Hay que tener cuidado, pero como ustedes nosotros hablamos español todo, no hay ningún problema. Amén. Entonces, mientras nos baje el carácter, mientras nos baje el temperamento, respiramos y entonces no actuamos mal. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Primero, Efesios 1:13, hay una razón por lo cual nosotros debemos de encontrar el temperamento. ¿Qué dice Efesios 1:13? Efesios 1:13. Y Timoteo 2:19 ya lo leyeron, ¿verdad que sí? Porque los que invocan el nombre de Dios, Timoteo 2:19, tienen que apartarse de toda iniquidad. Amén. Entonces, aquí hay personas que yo las admiro, que son calladas, que no hablan mucho. Pero saber cómo serán en su casa también, ¿verdad? Sí, a saber. ¿Ah? Sí, solo Dios. No me diga nada. Hay gente que está padeciendo aquí, pero no. ¿Cómo les enseñas el matrimonio? No diga nada. ¿Ah? Ayúdeme, hermano. Como Pedro, ayúdame porque perezco. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando creímos? Efesios 1:13, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos sellados con la promesa. Ahora, ¿por qué razón es que no debemos darle lugar al diablo? Por ningún motivo. ¿Alguna hermana o un hermano me puede contestar? Yo ya voy a terminar y luego usted puede hacer preguntas. Ya voy a terminar. ¿Por qué razón, Franklin, no debemos darle lugar al diablo en ninguna área? En ninguna área, en ninguna. No piense que en esto sí, en el otro no, porque la gente pone sus límites. Dice, es que hay mentiras piadosas. Es que Dios conoce mi necesidad. No, un momento. Es que soy carne, momento. Cristo dijo,
En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo y vosotros venceréis. Y para eso hay un texto de la Biblia, 1 Juan 2:16. Todos los que esperan el mundo, todos los que esperan el mundo no es de Dios. No es de Dios. Y si no es de Dios, yo lo rechazo. Porque lo que no me va a edificar, yo lo voy a echar fuera. O va a meter usted a su casa la maldición. O va a meter usted a su casa la cosa que lo va a destruir. No. Entonces todo lo que no proviene de Dios lo voy a echar. ¿Por qué razón no debo darle lugar al diablo? Porque le da lugar en una, se va constantemente a ir a la otra y a la otra. El enemigo vino para Robar y destruir. Y hay una razón. Efesios 1:13. ¿Qué fue lo que pasó cuando caímos? Ahora, muy bien. Ahora, alguien por favor me quiere leer solo el 30 de Efesios 4, ¿no? Y luego me leen el 29. Oiga bien esto, pues. No es correlativo, sino lea el 30 y luego me lee el 29 de 4 de Efesios. ¿Alguien me lo quiere leer en voz alta? Ninguna palabra torpe, dice el 29. Ninguna. Ahora, ¿cuándo es que yo hablo palabras torpes? ¿Cuándo? Mujeres, ¿cuándo es que yo hablo palabras torpes? Cuando le doy lugar al diablo. ¿Escuchó lo que dijo el hermano? Si le doy lugar al diablo me conlleva a una cosa, a otra y fracaso. No debo dar lugar al diablo porque cuando le doy lugar entonces en mi boca, la lengua, ¿qué pasa con la lengua? Se inflama y le mete fuego a un bosque entero. O sea, no controlo mi temperamento y digo cosas que no debo de decir. Entonces, por tus palabras serás justificado y por tus palabras correcto. O sea, es aquí donde nosotros debemos empezar a cambiar nuestra forma de ser y actuar y hablar correctamente. ¿Por qué? Ninguna palabra, no dice una o dos, ninguna. Dice en una versión corrompida, no sé si ya me encontró. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida o torpe salga de tu boca, sino la que sea buena, la que dé gracia a los oyentes. Razón por la cual, verso 30. ¿Por qué? Porque usted le puede decir, no es pecado. Usted puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera. Pero si hay una razón por la cual servimos a Dios y por qué no debemos nosotros de seguir los ejemplos del enemigo. Verso 30. Entonces eso tiene una que nos lleva a lo que le hablé de Timoteo 2:19, ¿cierto? Segunda carta. Dice, los que confiesan a Dios, apártense de iniquidad. Entonces cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, esto no es broma. Yo no puedo venir aquí a testificar de Dios. Por eso es que nosotros decimos, cuidemos el altar. El que participa del altar debe de cuidarse, bendito su nombre. Entonces guardamos la sana doctrina, guardamos la palabra, guardamos la buena enseñanza. Eso es conducirnos correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no duerme, porque fuimos sellados con la promesa del Espíritu, porque debemos de guardar la palabra, porque debemos de controlar vuestro temperamento. Debemos de ser sabios, debemos de ser mansos, debemos de ser humildes. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuánto alabamos? Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted cree que es humilde? ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo, aprenda. Manso, punto número 1. Para usted, ¿qué es ser manso? Manso y humilde. Manso y humilde. Dos cosas. Cuando es manso, usted controla su temperamento. Le gritaron. Aquí casi no se da eso. En Guatemala, si usted se cruza un camino y él se para a alguien y se baja con una escuadra, directamente. Le recuerda a su mamá, si usted no la recuerda, se la recuerda. Ahí está su temperamento. Si usted actúa igual que él, ¿cómo termina? En una muerte, ¿no? Y es ahí donde usted su temperamento lo controla. Aunque se ponga, cuando usted lo ofende, ¿qué es lo primero que siente? ¿Siente que se le calienta la cabeza? Lo que la Biblia dice, se sube el calor a la cabeza, porque ahí donde pensamos y los circuitos, los transitores comienzan a hacer mal contacto, las neuronas, y actuamos mal. Mucha gente está en la cárcel. Yo he visitado muchas cárceles de Guatemala, muchas, no una, muchas, de la ciudad, los departamentos,
Y la gente cuando está ahí, que tienen condenas de 60 años, que han matado tal vez a la esposa, han matado tal vez, lloran. Y dice, estoy arrepentido. O sea, no nació para hacer eso, pero en su momento no supo controlar su temperamento y terminó en la cárcel. Igual es en la carne. Nosotros somos carne y tenemos instintos. Y cuando no controlamos nuestro temperamento, terminamos en fornicación, terminamos en adulterio. Y luego decimos, ¿qué hice? ¿Qué hizo? Está lejos. Debemos de andar en el Espíritu. Por eso debemos de orar. Debemos de andar conectados. Ajá, pues si usted no ora de la carne, y la carne va para el infierno. ¿Usted para dónde quiere irse? Para el cielo. Todos queremos irnos para allá. Entonces hay que pagar un precio. Hay que forzarnos. ¿Cuántos alaban al Señor? Razón por la cual no debemos de dar lugar al diablo es porque somos sellados con la promesa del Espíritu y no debemos decir palabras torpes, debemos de controlar vuestro temperamento. Ahora, dígame una cosa, ¿cuándo es que usted sabe decir no? Contésteme. Segunda Timoteo 1:7, por favor. ¿Qué yo necesito? ¿Qué yo necesito? A su nombre, iglesia. Yo necesito la cobertura de Dios en mi vida. Si yo solo no voy a poder, pero si hay algo poderoso en mí, yo voy a decir no a lo que es no y sí a lo que es sí. ¿Por qué razón? Mujeres, ayúdenme. ¿Por qué voy a decir no yo? 2 Timoteo 1:7. Porque el Espíritu que Dios me ha dado, ¿de qué es mentira? Templanza. O sea, cuando usted tiene templanza, usted es firme en sus convicciones. Amén. Ama a Dios, ama su palabra y se esfuerza a hacer su voluntad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces dice no, porque tiene dominio. Ahora, ¿con qué contexto esto? Antes de darle el tiempo, o sea, que pregunte, Mateo 16:24. ¿Quieren leerlo? ¿Qué debemos de hacer para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que debemos de hacer para seguir a Jesús? Allá están los varones que están bien participativos ahora. Ajá. Mateo 16:24. Léalo. ¿Qué debemos de hacer para seguir a Jesús? Negarse a sí mismo. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Tu pensamiento. Quiero que leas 2 Timoteo, 2 de Corintios 10:5. Dele gloria a Dios. Que esto se está extendiendo, esta enseñanza. Alabado sea Jesús. O sea, cuando usted dice no, 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 porque se niega a sí mismo, sus ideas, sus costumbres, su historia, ya se queda atrás. Ese es el temperamento. Usted lo pone hasta el suelo, porque ahora usted, Dios le ciñe, o usted deja que Dios le guíe. Pero si yo soy joven, pero si yo sé. ¿Qué me dice la Biblia para aquel que sabe, Melqui? Tú sabes mucho. Y yo soy un novato de la partida. Lo soy. Lo reconozco. O sea, yo no puedo competir contigo. O con el hermano, o con Víctor. O sea, ustedes en este país, como Luisitos, saben muchas cosas. Yo no me puedo poner a la par de ustedes. Y yo debo de aprender. Pero venís tú y sabes mucho. Pero ¿sabes cuándo sabes más? Ahí estás. Cuando tú no vas a conocer lo que sabes, sino que en su momento tú vas a demostrar lo que tú conoces. Pero jamás vas a poner el pecho delante y decir yo sé, porque eso no está bien. Entonces Pablo dice, ¿sabes? Haz como que no sabes. Y si crees que sabes, no sabes porque hay mucho que aprender. Morimos aprendiendo, jamás terminamos de aprender. Y es ahí donde tú asientas los pies en la tierra y dices, es verdad, yo voy a morir. Y esto es tan amplio que nunca terminaré. Ustedes son músicos. ¿Cuál es el instrumento que nunca en tu vida, jamás vas a encontrar de aprender de él? De todos los instrumentos. Hay uno sencillo que todos parecerá que es fácil, tiene solo 5 cuerdas. Como solo tiene 5 cuerdas, y solo te enseñaron a hacer ron.
la guitarra tiene tanto difícil. Ustedes que tocan el instrumento. Entonces, a veces nosotros solo aprendemos a tocar la cuerda, la tecla de la esquina y la primera, y con eso creemos que sabemos todo. Y luego cantó la hermana y cantó desafinada. ¿Y dónde puedes tú? No sé, ¿cuántas alabanzas es ese? O sea, todos aprendemos de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia en el texto que le dice 2 de Corintios 10:5? ¿A dónde debemos de llevar todo nuestro temperamento? ¿A dónde? Léamelo, por favor, con voz alta. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia. Todo lo vamos a llevar a Dios. Y entonces seremos diferentes, seremos nueva criatura, seremos diferentes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y entonces cambiaremos nuestro temperamento, no le damos lugar al diablo y somos los cristianos y los seres humanos y los esposos y las esposas y los hijos y los ciudadanos de un país, de una nación y que todos queremos. El gran problema aquí es que mi esposa quiere mandar, yo quiero mandar, ella quiere ser mejor, yo quiero ser mejor. Pero en Dios todos tenemos derecho. En el sistema que hoy vivimos hay diferencias. La sociedad las creó el hombre, no Dios. Dios creó al hombre, a su imagen y a semejanza. Pero el hombre creó sociedades. ¿Cierto? ¿Cuántas sociedades hay según los hombres? Los burgueses, los high, los ricos, los pobres, los extremadamente pobres. ¿Y qué marginación hay en el mundo? Porque el que tiene un poquito mira al que está hasta abajo, de arriba. Pero eso no lo hizo Dios. Dios nos creó a todos por igual. Y a mí me dio una esposa. ¿Por qué me la dio? ¿Usted cree que por chulo? Dice por la divinidad del hombre. Dios le dio ayuda idónea. Ahora, ¿y usted de dónde cree que viene? De la costilla del hombre. ¿Pero quién la creó a usted? ¿Y usted es menor que el hombre en Dios? Ni el hombre es mayor, ni la mujer es mayor. ¿Se da cuenta? Es Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido, ¿qué entiendes tú? ¿Qué entiendes? Cuando la Biblia dice, mujeres, sujetas a vuestros maridos, ¿qué entendés por esa parte que la Biblia dice? ¿Cómo lo interpretarías tú como esposa? Te escucho. Obedecerlo. ¿Okay? Cuando tú hiciste un juramento, ¿cómo te recuerdas que dijiste? Ya te olvidó. Te repito. ¿Promete usted amar a este hombre delante de Dios y de los testigos? ¿Qué dijo usted? ¿Promete honrarlo? ¿Respetarlo? ¿Cuidarlo? ¿Me cuidan? Hasta mucho, ¿ah? ¿Me da su comida a tiempo? ¿De vez en cuando? Bueno, pero es que cuidarlo no termina. En tiempo de enfermedad y salud, no sabemos. Tu esposo llega a enfermar, tú tienes que, no porque quieras, tienes una promesa con Dios en una constante, apoyar. Ahora, cuando dice sujeta a su marido, que tienes una promesa de respetarlo a él. Por lo tanto, tú eres su esposa, no de otro, eres de él. Entonces vas a respetar esa ley y vas a estar sujeta a la obediencia de él en ese aspecto. ¿Cuándo son libres? Gracias, Jesús. No es cierto. Pero estamos aprendiendo, ¿cierto? No, hay esposas que están volando que además del marido, que están tocando el marido. ¿Ah? Y cuando ve alabado, o sea, el Señor, y usted mira tan feliz, no le muere antes de que estaba vivo, estaba más contento. Alguien por ahí decía que ese hermano no se baja del altar, ¿qué firmado? Que siga ahí. Amén. Entonces aprendemos de Dios. Entonces, tú entiendes el concepto, pero no es para que tú estés bajo el pie de él. O sea, la gente entiende mal. Cuando dice sujeta al marido no significa que está bajo el pie, porque la mujer no puede tomar ni el carcañal, ¿ya?
¿No los demás? Ni un hueso aquí porque usted anda enganchada en él. Hay mujeres que quieren estar enganchadas en el marido, con todo respeto y poder pasar con permiso. Y también el hombre quiere tenerla bajo el pie, porque no la hizo del calcañal, la hizo de la costilla. ¿Estamos? O sea, en Dios el temperamento debe ser equitativo. Y entonces tenemos hijos de Dios y buen testimonio. Ustedes, Dios dice que tienen que ser testimonio de la más joven. Testimonio de amar y respetar a sus maridos. Y esa es la vida, ¿cierto? Buenas esposas, buenas hijas de Dios, buenas ciudadanas, buenas personas. Yo las amo. Para Dios son lindas. Para Dios son especiales. Y aunque la ciudad, la sociedad nos margine, para Dios valemos. Punto fundamental, cambiemos el temperamento y las cosas van a cambiar. Seremos diferentes. A la gloria de Dios. Hay un tiempo de preguntas. Dios te bendiga. Consolidar la enseñanza. Pregunta, hermanas, ¿entendieron el concepto de estar sujetas al marido? ¿Consideran ustedes que antes que uno vaya hagamos una enseñanza de matrimonio? Apunte todo lo que quiera preguntar y el marido tiene que aguantar. Porque aquí al final nosotros somos los malos siempre. Sí, somos malos. Somos ásperos, somos groseros. ¿Y usted sabe por qué en la iglesia reciben más las mujeres que los hombres? ¿Qué el texto ahí? Chisito, Frank, Víctor, cualquier varón. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres reciben más que los hombres en la iglesia? Lloran más. Reciben de Dios. Son más quebrantadas. Terminan alabando al Señor, llorando. Aunque hay hermanas que lloran más en la presencia, no porque tienen más sentimiento. Pero yo sí conozco ese llanto. No sé cuando una mujer está llorando en la presencia y en el sentimiento. Conozco ese llanto yo. Pero usted cree que por qué nosotros no recibimos. Ven. Según la Biblia. Según la Biblia. Lee primera de Pedro 3:7 para que te complica la vida. Léelo. Entonces, aprendemos de Dios. Aquí aprendemos a aprender de Dios. Queremos ser una sociedad diferente. Queremos ser un pueblo diferente. Queremos ser gente de bien y no de mal. Ejemplo de los demás. Amén. Con eso, y usted hace preguntas si quiere. ¿Se fue el tiempo? Impresionante. Quiero que usted me haga una operación con este reloj. ¿Puedo bajarlo de aquí, no? Sí, sí. ¿Puedo? Sí, sí. Todos los que están aquí, háganme una operación de este reloj. Búsquenme un número igual en todos los números. Un número que dé igual, sumándolos todos a la vuelta del reloj, tomando el 12, 1 y regresando al 12, dando los 360 grados. El que me diga la respuesta, yo le invito un café. Pero el que no me diga la respuesta, me invita a comer de izquierda y yo me voy. ¿Qué dice Pedro 3:7? 3:7. ¿Me dio pena más? ¡Alero! Ajá. Ese es el problema porque no nos escucha Dios a nosotros. Somos ásperos. Y nosotros somos ásperos. Antes de venir a cantar, ya le dijimos de todo. Hasta el flascazo le dimos. Y a las 3 estamos ahí sintiendo la presencia de Cristo. Tarea. 13. Sí, buscalo pues. 12 más 1, 11 más 2. Todos dan 13. ¿Ya se dio cuenta? Todos dan 13. Búsquelo. Amén. Todos dan 13. Qué raro, ¿verdad? Número. 12 más 1. 13. Pero igual te la respuesta. Eso significa que el hombre está conectado. Y pues ganaste, aunque lo hayas visto, aunque lo hayas visto al final. Pero si te ponemos una operación, por ejemplo, de lógica, quizás. Pero vean que es interesante. Entonces, así es la vida. Si yo no tampoco tiene esa operación, todo nos lleva a lo mismo. Todo nos lleva a un resultado. ¿Cuál? Si hacemos el bien,
¿qué resultado tendremos? Si hacemos cosas malas, al final lo que hagamos nos lleva a un resultado igual. Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. ¿Conocer los puentes de hamaca? Sí, claro. ¿Todos conocen un puente de hamaca? Sí, claro. Y por ahí alguien pasó un puente de hamaca, dijo que fue el de Milagro, pero iba cargado. Y ese puente todo el tiempo está dañado, sin tablas y todo, porque nunca arregla nada. Entonces había un rótulo, ese puente solo tiene capacidad para una persona. ¿Qué crees que hizo el hombre? Se lo pone porque ya no sé ni cómo. Esa es lógica. Entonces la vida tiene lógica. Si Dios me dice a mí que cambie, para bien mía, yo lo voy a hacer. Pero yo no voy a buscar peligro. ¿Qué pasó ahí? Estaba claro que esta calle es de 20 millas por hora, pero voy a 50. Yo me estoy ganando la vida. Pero yo tengo allá una señal. Entonces ahí decía, puente en mal estado, capacidad para una persona. Yo me tenía que pasar, ¿cómo le hice? Tenía cargado con una reina. ¿Qué hizo? Lógica, ¿va? ¿Qué hizo? Que como son buenos para contestar. Ese creo que no está en el TikTok, pero fíjate que bien contestaste. Al final yo no trataba de. Al final, ¿qué? Un café te debo. Sí, son baratos, ¿verdad? De los grandes. ¿Qué pasó ahí? Mujer, ayúdame. Usted que es docente, ayúdame. Búsqueme. ¿Qué hizo? Puente en mal estado. Yo hoy con esto quiero terminar. Si usted no hace una pregunta, yo quiero que nosotros le busquemos lógica a la relación con el Señor. La vida es una lógica. ¿Qué hizo? Puente en mal estado. O sea, él ve, entonces tomó una precaución. ¿Qué hago aquí? Si me tiro el puente o vengo cargado, se va a quebrar. Entonces dijo, me voy a quitar la carga, zapatos, pantalón y todo. Y se quedó liviano y comenzó a caminar, pero cuando iba a la mitad del puente se quebró el puente. Y aquí es la respuesta, ¿por qué se quebró el puente? Si él tomó toda la precaución y supuestamente la capacidad solo para una persona, ¿por qué se quebró el puente? Que al final es de la respuesta. Porque era muy inteligente y valía por dos personas. Es correcto. Hombre precavido. Su error fue tomar precaución. Y eso muchas veces nosotros, por estar tomando precauciones, por no servirle a Dios, es que, ¿será que le sirvo? O no le sirvo, perdemos el tiempo y vamos a fracasar. ¿Qué le hubiera pasado? No había problema, pero al tomar precaución, ya no iba solo, ya iban dos. Que Dios se bendiga. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo diferenciamos entre ser manso y ser humilde? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuando hablamos de manso es cuando nosotros formamos nuestro carácter. La humildad nos lleva a la obediencia. La humildad es obediencia. Y ser manso es de un carácter sencillo, como paloma, o manso como paloma, sencillo como paloma, prudente como serpiente. Entonces la palabra manso es sí, la humildad es obediencia y manso prudencia. Debemos ser prudentes siempre en todo y la prudencia nos va a llevar al reino de los cielos. ¿Alguna pregunta? No hay problema que aquí estamos sobre la ola ya. O sea, aquí usted puede decir, pues ya llegamos. Ya no hay hora. Es otra cosa también. Es algo que le estaba dañando psicológicamente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que usted que ha leído y considera que nos da una enseñanza? Sí, diga. Siervo, en
en el aspecto de que a veces nosotros asociamos, decimos, el enemigo se me levantó en la casa o algo, y quizás sea el temperamento, como usted está diciendo, de la persona, o cuando sí hay, ¿verdad?, oposición de una manera espiritual o algo, para determinar cuando es espiritual y cuando es puramente carne. es emocional, carnal. Bueno, casi en todo está relacionado al enemigo. Porque nosotros, Dios nos hizo perfectos. La Biblia lo dice en el libro de Eclesiastés 29. Dios es algo de lo correcto. Sin embargo, hay cosas que por nuestro instinto nosotros hacemos cosas mal. Y le puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, usted le puede llamar diablo que usted se quede sin combustible. O sea, usted sale para la ciudad y a medio camino se le apagó el carro porque se quedó sin combustible. Yo pregunto, ¿usted le puede llamar diablo a eso? ¿Puede decirte que el diablo se le levantó ahí? ¿O usted fue el imprudente? Muy bien. Hay cosas en la vida que nosotros somos imprudentes y que estamos llamando al diablo a gritos y él está dormido. O sea, no tiene nada que ver. En el tema del hogar, casi en el 100% el enemigo se va a infiltrar en los hijos, en tu hogar, en la iglesia. O sea, hay partes que el enemigo sí va a estar pendiente, porque es la obra. Por ejemplo, con el caso de Pedro. Cualquiera pudo haber dicho que Pedro era humano al decir que Cristo no fuera a Jerusalén, porque Jesús iba a recibir daños. Entonces estaba del lado de él. Pero en ese momento Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Pregunta suya y respuesta: ¿cuándo sé yo que es el diablo? Todo aquel que está en contra de la obra del Señor es diablo. Si su esposa le dice: ¿para qué va a ayunar? ¿Para qué va a ir a la iglesia? Entonces usted tiene el derecho de decir: cállese ese diablo. Le reprendo en el nombre de Jesús. Al diablo. Pero no le hable de usted al diablo. Porque si le dice usted, así le cuento a usted que usted trata a su esposa. Entonces te reprendo, diablo. ¿Estamos? Muy bien. Todo lo que se levante en contra de la obra, que esté en contra. ¿Ya? Pero hay cosas, temperamentos, por ejemplo, nuestras damas, nuestras mujeres, hay una etapa de cierta edad que entran en una edad que se llama menopausia. Y esa hay una no las conocemos y la desconocemos. Yo aprendí de un anciano que ya entraba en nosotros. Y yo decía: ¿qué hacer en ese momento? Me decían cuando tu esposa empiece a tirar platos, a gritar, y que nada esté de acuerdo con lo que usted hace, vaya a aprender ella. Y ese anciano llegó a una casa más grande porque nunca le pasaba a la hermana. O sea, eso se llama también ser sabio, ¿no? Entonces hay un momento que nuestras esposas tiene un momento que no tiene que ver a nadie. Es un tema hormonal. Es un tema que su cuerpo se está transformando de nuevo y nosotros no la comprendemos. Y eso no es diablo. Eso es saber conocer. O sea, tampoco le va a llamar diablo al pobre hermano que tenga un problema que tiene, bueno, voy a ser específico, tiene 4 niñas. O sea, no quiero hablar más claro, no sé. ¿Ah? O 3 niños. O un niño y un varón. O sea, no, más claro. Y usted va a llegar que todo el día está con una muchacha que limpiando esto, que colegio, pero ya llega usted a molestar y con él, es que mire, ¡diablo! No, tampoco. O sea, hay cosas, muy bien tu pregunta, hay que saber discernir cuándo es que el enemigo está actuando y cuándo no. ¿Estamos? Todo lo que se levanta en contra de la obra de Jesús, lo vamos a echar fuera con toda autoridad, sin miedo. Amén. Muy bien. ¿Otra pregunta? Usted diga. Dice el nicaragüense, usted dirá. ¿No hay más preguntas? ¿Aquí quiere preguntar sobre el bautismo, lo que se van a bautizar? ¿No? ¿Usted qué cree que hace el bautismo nosotros? Nos santifica. Nos pone un chaleco antibalas